Señores, vemos que quedamos con una norma demasiado abierta, demasiado arbitraria, porque yo le pregunto, ¿es cierto, esos funcionarios, esos registradores están capacitados? ¿Tienen alguna capacitación sobre microeconomía, macroeconomía para determinar ese capital para esa persona jurídica? Es como dice la profesora Quilén en un trabajo que ella tiene sobre las SRL. ¿Será lo mismo un capital social para una zapatería que va a importar materiales importados, que alquilaron un local, que tiene el costo del local en un sitio, un centro comercial, etcétera, que el mismo que hizo en el sótano de su casa con materiales nacionales? ¿Será el mismo capital social? Fíjense que lo que usted, esa impresión que le da a ustedes en la práctica es así, porque queda muy, muy arbitrario. Igual le voy a mostrar el cuadro que están mencionando nuestras compañeras del SARE, que indica cuál sería el capital mínimo para esa sociedad. Fíjense que aquí tengo el único artículo que señala cuánto debe ser lo mínimo y lo máximo que para constituir eran las SRL. Y fíjense que la sociedad de responsabilidad limitada se crearon por primera vez en 1955, ya existían las compañías anónimas, y esto es una creación que tuvo el código en 1955, donde señalaba una practicidad más rápida para la creación de esos nuevos emprendedores, esos nuevos comerciantes, que no tuviese tantas las complicaciones complejas de una sociedad anónima, sobre todo el nombramiento de los comisarios, aunque sabemos que llegó un momento de la práctica que la exigencia de los requisitos de los comisarios eran muy vagos, es decir, cualquiera daba una carta y firmaba allí para que fuera comisario, y hoy cada día están exigiendo más requisitos sobre el comisario, los registradores. Pero si ustedes ven, el 315 del Código de Comercio dice que las compañías de responsabilidad limitada no podrán constituirse con un capital menor de 20.000 bolívares ni mayor de 2 millones de bolívares. Eso equivalía para la época, equivalente para la época, un capital mínimo de $5.970 y un capital máximo de $579.000. Bueno, era una... imagínense ahorita crear una compañía. Entonces, algunos han sostenido que si esto era lo que se exige para las sociedades RL, que las compañías anónimas no deberían exigirse menos que esto de las SRL, es decir, que deberían exigirse más de estos montos para las compañías anónimas. Pero lo que quiero llevarles con esto aquí, muchachos, que lo que señalan nuestras compañeras de este capital social queda totalmente arbitrario por la poca preparación que pueda tener los registradores sobre esto, la poca orientación económica que pueda, financiera, económica, microeconómica, macroeconómica, para determinar el capital social, y nos queda esta labor de visitar los registros para determinar cuál es el criterio de ese registrador para la constitución de mi compañía, de un objeto determinado, y que me diga cuál es el capital social. Nosotros tenemos esta resolución del 2019, les mencioné algunas allí, que está publicada en el SAREN del 3 de julio de 2019. Esto viene como una reforma de estos montos del 2016. Y fíjense lo que nos dice nuestra compañera. Claro, recuerden que el 2019, ¿cuál fue la última conversión? Creo que fue en octubre de 2021, ¿no fue? Sí, profe. Correcto. Octubre. Entonces, bueno, a esto le hacen la conversión, entonces quedamos nuevamente con unos valores, pero por más que queden unos valores risorios, pero nos dan como una orientación. Mira, quiero crear una agencia de viaje turismo, mira cuánto me pide, de seguridad y vigilancia. La de seguros y bancos, bueno,
es la única compañías anónimas que la misma ley establece cuál va a ser el monto del capital social, y todos sabemos por qué, y tenemos que ajustarnos a esas leyes de la creación de estos tipos de compañía. Y después vamos agregando los otros montos de esto. Pero lo que dice nuestra compañera es cierto, que eso es lo que ocurre en la práctica. Cada vez que vamos a constituir una compañía, tenemos que hacer una labor investigativa. Nosotros a veces en la oficina, en la buena época que se constituía bastantes compañías, teníamos hasta un cuadrito en la cartelera, creo que se lo comenté. Entonces teníamos el registro tal, el registro primero solicita tanto para este tipo de compañía. Este registro solicita tanto para esta compañía, y así. Entonces, a veces algunos señalaban, oye, por el costo de las aranceles, de los impuestos, no, vamos, no, entonces para tal registro, no, pero es que este registro a veces son muy lentos, y estábamos con toda esta dinámica del capital social. Fíjense que para el capital social, la conformación del capital social pues está conformado por efectivo, por bienes o por derechos valorables en cantidades de dinero. Cuando lo hacemos en efectivo, tenemos que dirigirnos a la entidad bancaria con ya un borrador de la compañía que pretendemos crear, y ellos abren temporalmente una cuenta en nombre de la compañía, y queda ese depósito de ese dinero allí, y es lo que ustedes van a llevar conjuntamente con el documento constitutivo, ese monto que ya está depositado. Otra forma es que a través de un inventario determinado por personas como, por ejemplo, los contadores, establezca el valor de los bienes de cada uno, y ese inventario ustedes lo pueden hacer para conformar el capital social. Otra forma es que uno de los socios o varios socios tenga un bien y diga que ese bien va a conformar el capital social, y una vez constituidas procederá la cesión o la venta de ese bien a la compañía. Entonces, claro, lo costoso de allí cuando lo hacemos con bienes, por ejemplo, un inmueble, que el accionista dice formará parte del capital social y el inmueble constituido por el local o por el galpón tal, y después cuando se haga la venta tenemos que pagar esos derechos de registro, entonces es un poquito costoso. Es decir, cada vez vemos más en la práctica que las personas están evitando estas constituciones de compañía por los costosos que se está llevando a eso. Dime, Mariana. Profe, yo tengo una duda con respecto al pago del capital social. Sobre todo en los aumentos de capital, una vez que ya está constituida la compañía, porque tengo entendido que tradicionalmente, por analogía, se aplicaba el artículo, creo que es el 239, si no me equivoco, 200 y algo, en el que tú podías pagar mínimo, creo que era el 20%, y después, para constituir la compañía, y progresivamente se iba pagando el resto del capital. Y eso se utilizaba como analogía para los aumentos. Pero de un tiempo para acá, los registros, el criterio del registrador ha sido que se tiene que pagar el 100% del aumento, si no, no se registra el acta. Pero no nos dicen ninguna norma ni dónde está establecido. No, bueno, fíjate que sí, lo que pasa es que en la práctica, para los aumentos de capital te exige que pagues el 100%, fíjate, porque para la constitución de la compañía se te permite lo que es la suscripción y lo pagado de las acciones del capital social. Entonces, una cosa es la suscripción y otra cosa lo pagado. Entonces, te permitía el 20%, pero al momento que tú realices el aumento de capital, sí te exige que tengas que tener pagado ese 80% que debes.
No sé si me explico. No, claro, o sea, el 80% restante del monto del capital inicial con el que se constituyó, pero ellos exigen que el pago del aumento sea en un 100%. Es decir, yo tengo una compañía que quedó en cero por las reconversiones, por ejemplo, y voy a aumentar el capital y ellos me ponen un monto mínimo de $1.000.000. Entonces ellos exigen que para poder registrar el acta yo tengo que tener pagado no solamente suscrito a las acciones, sino pagado el $1.000.000 para poder registrar la asamblea. ¿Y eso es en todos los registros o en alguno particular? En algunos. No voy a decir cuál para no herir Sí, sí. susceptibilidades, pero en algunos y en otros sí se aplica la analogía de la constitución de la compañía. Es decir, que yo puedo pagar un porcentaje, un mínimo 20% del aumento y para la próxima aumento, pues ya debería tener pagado el 100%. Sí, bueno, qué extraño, porque en la oficina sí hemos hecho aumento de capital y hemos pagado el 20%, por supuesto, si están todas suscritas desde la Constitución. Si no están todas suscritas y pagadas, perdón, si no están todas pagadas en el momento de la Constitución, no se permiten el aumento hasta que tú no pagues las otras. Pero qué extraño. Pero bueno, lo que quiero decir aquí, bueno, esta materia es un poquito compleja darla, porque es una cosa lo que estamos hablando acá y después otra cosa lo que sucede en la práctica. Entonces siempre queda esta labor de averiguar con los registradores y someterse a los criterios de ellos. Dime, Daniela. Profe, a mí también me ha pasado, ¿verdad? Que, por ejemplo, mucha gente me dice, ay, no me pongas mucho capital, porque después cuando vaya a hacer mis declaraciones o ya para la alcaldía tengo que pagar mucho. ¿Qué hay de cierto con eso? Porque a mí eso me causa también mucha duda, porque no entiendo, o sea, está bien que tu capital, no sé, digamos que sea muy alto, pero no sé si eso tiene que ver también con tus responsabilidades y obligaciones con la alcaldía y tus impuestos y todo lo que tiene que ver con las obligaciones de las empresas. Aquí hay un experto en materia tributaria. Luis, no sé si eres experto en materia tributaria. Creo que Luis no está. Sí, nos dejó ahí su linda foto. Bueno, no, mira, cuando se coloca ese capital social, sí hay una incidencia en los aportes, pero desconozco mucho la parte de las alcaldías, porque creo que los impuestos se pagan en base a las ventas que tiene. Okay. Sí, sí. Profesora, Dime, Liz. profesora, anteriormente, con respecto, por ejemplo, aquí en el municipio Libertador, cuando uno realizaba un aumento de capital, efectivamente había un arancel que se pagaba en la alcaldía de Sí, sí, acuerdo al monto del del capital. aumento. Ajá. No, y cuando también lo constituye. Recientemente, la última compañía que tuve en este tipo de casos, cuando fui a la alcaldía para verificar esto, pues ya en Libertador, así por lo menos fue a principio de año, que fue cuando constituí esta empresa. Ya ellos no toman, no hay que cancelar nada en la alcaldía al momento del aumento de capital. Sin embargo, sí, por supuesto, el arancel que pagas en el registro va de acuerdo pues al porcentaje que, por ejemplo, acá en Libertador, en algunos registros es del 3% de acuerdo al aumento que estás haciendo. Sí, no, creo que es el 2%. Sí, El 2%. Entonces, claro, se llevaba un poquito más porque la parte de la anteriormente se alcaldía. cancelaba la alcaldía, el aumento de capital. Pero ya eso no, por lo menos hasta la última vez que hice una, no se estaba aplicando en Libertador. Sí, tienes razón, porque acabo de constituir una compañía y solamente pagué los aranceles del registro. No cancelé los derechos de la alcaldía, que era una planilla aparte que uno tenía que pagar y después llevarla al...
Pero ¿qué herramienta nosotros tenemos para decirle al cliente? Entonces nos tenemos que acompañar con alguien que sea experto en eso, que de verdad haga un estudio. Lo que pasa es que como la mayoría de las compañías que a veces uno forma son pequeñas empresas familiares, que bueno, que tiene una iniciativa para esto, entonces se va orientando, le dice, bueno, tú necesitas la creación y vamos a ver cómo pasa este capital social. Pero no, uno debería hacer un estudio bien profundo. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que persigue? ¿Y cómo yo puedo determinar ese capital social? Dime, Rosnieli. Ay, Luis apareció. Profe, sí, bueno, iba a comentar algo parecido porque actualmente yo me desempeño mucho, y normalmente uno no tiene un criterio único de parte de los registros. Todos manejan un criterio totalmente distinto. Uno tiene que primero decir, bueno, voy a averiguar según el objeto cuánto más o menos será el capital por ese registro. Porque tú puedes poner un capital o puede el cliente decirte, bueno, yo quiero que el capital sea este, pero al final nunca va a tener, ni uno va a tener la razón, ni la certeza, ni nada, porque todos te lo cambian dentro del registro y te van a decir, porque este es esto y no son todos, van a ser algunos, uno de los registros va a tener criterio, otros registros van a decir no. Entonces no manejamos de verdad que es cierta. Oye, se escucha muy lejos, Nelly. No sé si al final hiciste una pregunta, pero se me escuchó entrecortada. No sé si le ocurrieron a los demás compañeros. Sí, profe, es que me suele ocurrir porque, bueno, hoy en día. No te escucho pero bien. se escucha bastante lejos. Sí, tiene deficiencia en el audio. Profe, aquí estoy, Luis por acá. No me había ido, el micrófono no me agarraba sonido, por eso no pude Nosotros responder, pero ya lo estamos aquí con desconecté. la mala fe. Luis se está tomando el No, café en la cocina y nos tiene aquí todo el mundo todo hablando. lo contrario, he escuchado absolutamente todo lo que se está hablando. Me hacía la consulta del La tema materia de, tributaria. exacto, en el tema del capital social y entiendo que una compañera preguntaba sobre el sustento patrimonial o el efecto del sustento patrimonial de los capitales sociales para efecto de alguna declaración a nivel de alcaldía. A nivel de Exacto. alcaldía es exactamente lo que han comentado. Lo que pasa es que a raíz de la norma de armonización tributaria que comenzó a aplicar en marzo de este año, eh, creo que se entró en sentido de que había una doble tributación cuando tú le pagas a el SAREN y cuando adicionalmente tienes que pagarle una alcaldía por disposiciones propias de la constitución de la compañía anónima, ¿no? ¿Ok? Entiendo que ha venido una desaplicación de esa norma, lo cual es maravilloso, sobre todo en el Distrito Capital, ¿ok? Más aún con todas las trabas que significa hoy en día crear una compañía anónima, que muchas de esas las estamos hablando desde que iniciamos la clase, la discrecionalidad y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, sobre el patrimonio, hablando de la norma patrimonial, eventualmente a los grandes patrimonios, pero a nivel de alcaldía no aplica nada de esto. Y cuando hablamos, que ya nos vamos al CENIAC propiamente como dos por ciento en los casos de aquí del Distrito Capital. Ya va, Simón, Luis, perdón, me confundí al final. Pero me acabas de decir que por cuestiones de armonización tributaria ya el Distrito Capital no está, pero queda siempre a criterio discrecional de la alcaldía si quiere cobrar o no. No queda a criterio de la alcaldía. Según la Bueno, norma no debería cobrarlo, no como no debería debería cobrar. cobrar Okay. tampoco más del 3% Oh, mensual de la facturación mensual. Sin embargo, caemos nuevamente en un tema de la discrecionalidad y de hasta tanto tú te sepas defender. Porque aquí en Venezuela hay un tema de cómo te vas a defender y cómo vas a manejar determinada situación. Pero por norma,
se entiende que hay una doble tributación. Y comparto 100% tu opinión, 100%. Bueno, quedó clara la duda. Gracias, Luis, de verdad. Gracias por tus conocimientos tributarios. Bien, bien interesante. Entonces quedó clara la duda. Daniela. No, perfecto, Luis, muchas gracias. Bueno, fíjense que algunas veces uno habla del capital social, que es insuficiente, que no alcanza, y ya hay muchos criterios que no se toma generalmente el capital social de la compañía, sino el patrimonio que realmente tiene. Porque a veces podemos ver, capital social con todas estas conversiones, 0, pero tiene un patrimonio en activos porque tiene maquinarias, porque tiene inmuebles, porque tiene galpones, y el balance lo tenemos bastante jugoso, pero tiene un capital. Entonces algunos se guían más por el patrimonio que tiene esa persona jurídica que el capital social que tiene. Claro, lo que algunos registradores dicen, bueno, si tienes todos esos activos, todo eso, haz un aumento de capital, revaloriza capitaliza todas esas reservas que tú tienes como patrimonio y aumentas el capital social de la misma. Porque fíjense que en el mismo Código de Comercio señala que si el capital es insuficiente porque pierde casi más del 75%, esa compañía tiene que pasar automáticamente a la liquidación de la misma. Pero nosotros vimos en la práctica con todas estas reconversiones monetarias que eso no pasó porque sabemos que eran compañías que estaban activas, estaban sólidas porque tenían un patrimonio soportable para poder continuar, aunque no tenía un capital social suficiente. No sé si me explico. Es como a veces llega un momento que ese capital social parece como ficticio allí en algunas compañías, sobre todo en compañías familiares, que se cumplió con una formalidad de colocar ahí un monto para crear la persona jurídica y seguir porque necesito cumplir con formalidades de facturación, porque necesito la persona jurídica como tal, pero vemos que ese capital no refleja todo lo que requiere esa compañía para cumplir con su objetivo. No sé si me estoy explicando. Entonces hay como una contradicción, porque algunos, como dice el profesor Morles, es que ese capital social de esa compañía viene como a reflejar como una cifra más allí que no realmente es que la tiene. Yo a veces veo en algunas compañías, cuando uno acude a unas asambleas y unos besos directivos, y uno se queda sorprendido y dice, mire, nosotros aquí tenemos tanto para repartir dividendos, pero no vamos a repartir dividendos, vamos a colocar eso para reserva, vamos a hacer un aumento de capital, lo vamos a poner para aumentar capital y lo quitamos de acá. Y después, cuando eso esté en la cuenta, lo movemos. Yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué hace? ¿Por qué hacen eso? Porque van a hacer un aumento de capital con esas reservas en vez de repartir los dividendos, porque si tú me haces, por más que tú me dejes esas cantidades allí, eso va a tener un importe, va a tener un arancel que tienes que pagar. Entonces, mejor que lo repartas en los dividendos a los accionistas y no esté haciendo esas cuestiones que no sé de verdad por qué lo hace, porque el comerciante como tal, señores, y siempre me acuerdo de la profesora Aquilén, de verdad que una cosa es que ustedes van estudiando, pero el invento, la práctica, la dinámica del comerciante es bastante sorprendente en esto sobre todo en materias de las compañías anónimas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, continuamos. Entonces, el capital social está conformado por acciones, ¿sí o no? Sí, pero Sí, la única forma de determinar... Sí, profe. Disculpe, profe, usted dejó de presentar las láminas porque no las veo. Sí, ya las dejé de presentar. Ahorita le presento otra sobre las acciones. Lo que quería resaltar ahorita para ir enfocando el capital social con las acciones,
porque en las compañías anónimas se relaciona capital social con las acciones. La participación de un socio dentro de esta compañía es a través de las acciones. Esas acciones, ese porcentaje accionario que va a tener el socio es el aporte que él hace. Mayor aporte, mayor acciones. Menos aporte, menos acciones. Entonces, ese porcentaje de esas acciones que va a reflejar su responsabilidad dentro de la compañía y sus derechos y sus obligaciones dentro de esa compañía. Las acciones, señores, tienen una naturaleza de bien mueble. ¿Lo sabían? El Código Civil señala que las acciones tienen una naturaleza de bien mueble. Y como entonces bien mueble, podemos venderlas, podemos usufructuarlas, podemos establecer garantías sobre las mismas, prenda, y por ende podemos heredarlas, porque es un bien, es un objeto, es un bien mueble, más que un objeto, es un bien mueble, las acciones, y podemos transmitirlas también a través de las ventas. Entonces, para llevarse a cabo esa posición de accionista dentro de una sociedad, ese socio tiene que haber suscrito y pagado, en este caso, el 20%, y sus acciones deben estar determinadas en el libro, prevista en el libro de accionista. Es decir, la única forma de probar que es accionista es a través del libro de accionistas. Por eso uno le pide bastante a los dueños de las compañías que guarden esos libros de accionista como un gran tesoro en cuanto a saber la posesión de lo mismo. Anteriormente, en la práctica, porque así lo establece el Código de Comercio, se debe emitir unos títulos de crédito, es decir, donde la compañía suscribía unos títulos, donde estaba el nombre de la compañía, el nombre del accionista, se firmaba y ese título señalaba que era propietario de esas acciones de esa compañía. Bueno, la dinámica ha hecho desaparecer esos títulos por cuestión de practicidad, y la única prueba que tenemos ahora es en el libro de accionista. Déjenme pasarle aquí unas láminas. Ahora el problema, no sé si ustedes lo han visto, es cómo se cede, cómo se tramite esas acciones. Ya. Entonces, la cesión de las acciones de la sociedad anónima se hace a través de la inscripción del libro de accionista o se hace la inscripción del registro mercantil. Se requiere la publicación o no de estas cesiones de las acciones. Estas interrogantes se las planteo ahorita a ustedes. Ya tenemos nuestro capital social, ya tenemos las acciones, somos socios y queremos ceder esas acciones. ¿Qué lo hacemos? ¿Lo escribimos en los libros o tenemos que ir directo al registro o tenemos que publicar la misma? En el libro de accionistas. Hola, buenos días. Sí, es a través del libro de accionistas. De hecho, no necesariamente, o eso es lo que entiendo, se tiene que celebrar un acta de asamblea de accionistas para hacer esa cesión de acciones, sino que con la transcripción en el libro se entiende que ya se hizo. Muy bien. ¿Quién más? Profesora, si por ejemplo se van a vender las acciones, efectivamente en el registro te solicitar pues quiénes son los accionistas con los que está constituida la empresa y a los que le vas a vender. Y aparte de eso, también están solicitando la del Seguro Social como requisito para tú poder vender esas acciones, en el caso de que sean las acciones o muy buena parte de ellas. Bueno, se te escuchó. Y efectivamente piden